Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una vez más, aquí les voy a mostrar un video de cómo trabajar uno de los ejercicios tipo Ceneval que viene en el Exani 2 para ingresar a la universidad. En este caso trataremos de un ejemplo relacionado con el área de la física y comenzaremos analizando una sección de algo que se llaman circuitos resistivos. Entonces, nuestro ejemplo es el siguiente. Aquí tenemos un circuito resistivo. Son 7 resistencias que están arregladas de esa manera. Y lo que nos dicen es que tenemos un circuito, como lo mostrado en la figura, formando un sistema de 7 resistencias. 6 de ellas tienen un valor de R, todas las que se muestran aquí. La última tiene un valor desconocido, esta que le llamamos R7. Si al medir la resistencia equivalente del circuito el valor obtenido es 2R, ¿cuál será el valor de esa resistencia desconocida? Entonces vamos a comenzar analizando la forma en la que se encuentran nuestros circuitos. Aquí tenemos arreglos en paralelo y después tendremos arreglos en serie. Por lo tanto, necesitamos recordar cómo se obtiene una resistencia equivalente cuando se encuentran en paralelo. Y esta es la reglita. En paralelo significa que se encuentran de esta forma, es decir, se encuentran una al lado de la otra, pero que se encuentran paraditas, ¿no? O enganchaditas a un punto en común. Entonces, si yo tengo 3 resistencias de esta forma, para obtener la equivalente, lo que hacemos es sumar las inversas de la resistencia. Esto que tenemos 1 entre R representa la resistencia equivalente de las 3. Entonces, eso va a ser igual 1 entre R1 más 1 entre R2, así sucesivamente, dependiendo de la cantidad de resistencias que tengamos en esta forma. Y también si tenemos resistencias en serie, estas se encuentran de esta forma, una enganchadita detrás de la otra, como si fueran vagones de un tren. En este caso tenemos resistencias en serie. Y si queremos obtener la equivalente de estas tres, se suman de manera directa. A diferencia de las que se encuentran en paralelo, es la suma de las inversas. Muy bien, ya que tenemos esas reglas, vamos a utilizarlas para poder trabajar con nuestro circuito. Observamos primero que en esta zona tenemos 2 resistencias que se encuentran en paralelo. Una forma también más fácil de darse cuenta si es paralelo serie es si pensamos que aquí viene una corriente y si al llegar a alguna de las resistencias esa corriente se divide, entonces significa que está en paralelo. Si la corriente pasa de largo y no se divide, entonces estará en serie. Entonces estas dos están en paralelo, aplicamos la regla que acabamos de ver, suma de inversas, y le ponemos R1 a la equivalente que va a surgir de estas dos. Entonces la regla es sumar las inversas, 1 entre R más 1 entre R, porque valen lo mismo. Entonces al sumar estas fracciones voy a tener 2 sobre R. Pero aquí tengo la resistencia equivalente como denominador. Para colocarlo como numerador aplicamos inversos en ambos lados y entonces R1 pasa hacia arriba para quedar como numerador, R pasa hacia arriba y el 2 pasa hacia abajo. Entonces vamos a tener un equivalente de estas dos que va a ser R sobre 2, es decir, la mitad de una de ellas. Y podemos observar también que en esta otra sección se encuentran igual, en paralelo y con los mismos valores. Entonces, pues vamos a tener el mismo resultado. Solo que de esta vamos a tener una resistencia equivalente que le vamos a llamar 2. Sumamos las inversas, aplicamos el inverso como mencionamos acá para obtener R2 como numerador y otra vez es R sobre 2. Entonces, estas son las equivalentes que surgen de estas dos resistencias que tenemos acá. Ahora, aquí en este circuito observamos que estas dos aquí ya se encuentran en serie. Si aquí viene la corriente, pasa a través de una, pasa a través de la otra, no se divide. Entonces, estas dos están en serie. Aplicamos la condición de resistencias en serie. Entonces, de estas dos en serie, vamos a obtener una equivalente, que le vamos a llamar R3. Y la reglita lo que me dice es suma de manera directa. R1, que es esta, vale R sobre 2, más R, que es esta. Entonces vamos a tener un medio más 1, 3 medios de R.
Ese es el valor del equivalente de estas dos, es decir, esta resistencia que está aquí. Y lo mismo hacemos con la de abajo, la misma situación de arriba porque tienen los mismos valores, se encuentran en las mismas condiciones. Entonces, nuestra resistencia 4, que surge de estas dos, es igual 3 medios sobre R por la misma razón. Esta vale R sobre 2, esta vale R, una vez más, 1 medio más 1, 3 medios. Entonces, esta vale 3 medios, esta también vale 3 medios. Ahora, estas dos se encuentran en paralelo. Una vez más, si aquí viene una corriente, se va a dividir, primero hacia arriba y luego hacia abajo. Entonces, si se divide, significa que están en paralelo. Entonces, tendríamos que aplicar otra vez nuestra suma inversa de nuestra resistencia. 1 entre el equivalente 5, que va a surgir de estas dos, es el R5. Recordando que nuestra resistencia de aquí, la R3, aquí la tenemos, es 3 medios de R. Pero como es 1 entre la resistencia, pues entonces vamos a tener 1 entre 3 medios. Al tener eso, tenemos que aplicar la regla de los cocientes y entonces el 2 pasa hacia arriba y el 3 se queda dividiendo. De tal forma que tenemos 2 tercios entre R. Y la otra resistencia es igual, aplicamos lo mismo, nos queda 2 tercios de R. De tal forma que al sumar estas fracciones vamos a tener 4 entre 3R. Volvemos a aplicar aquí inversos en ambos lados. R5 pasa hacia arriba, 3R pasa hacia arriba, 4 pasa hacia abajo y R5 nos queda 3 cuartos de R. Esa es la resistencia que tenemos aquí. Y observamos que de estas dos quedan en serie. Por lo tanto, tenemos que aplicar una vez más la regla de sumar directamente estas dos resistencias para obtener la última equivalente. Entonces R5 más R7 tiene que ser igual a mi último valor. Y me dicen, esta resistencia equivalente que es de todo el circuito vale 2R. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de mi resistencia desconocida? Pues la despejamos. R5 está sumando, lo pasamos para acá, restando. Y entonces tendremos 2R menos 3 cuartos, que es el valor de la suma de estas dos. Y aquí tendríamos 2 menos 3 cuartos, son 5 cuartos de R. Por lo tanto, nuestra respuesta es 5 cuartos y se encuentra en el inciso B. Este tipo de ejercicios es un poquito largo, es un poquito pesadito en el sentido de que hay que hacer muchas operaciones, pero siguiendo todas las reglas y haciéndolo con calma, el resultado sale muy fácilmente. Muy bien, espero que les haya gustado y pueda serles de utilidad este tipo de ejercicios que son los que vienen más o menos de manera muy semejante en el examen Ceneval. Entonces recuerden que estamos promocionando en estas semanas nuestros próximos cursos precisamente para prepararse para el examen Ceneval. Muy bien, nos vemos hasta el próximo video. Espero que les haya gustado y sea de su utilidad. Hasta pronto.